quiero contarles brevemente, aunque ustedes conocen, o la mayoría, de dónde viene la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Muchos conocen por el huevito, otros por el, no sé, el conejito, o otros porque es un día muy especial. Cuando nosotros éramos chicos, cada vez que hablo de cuando nosotros éramos chicos, estoy hablando de 2 generaciones atrás, por lo menos, estos días nos escuchaba música en la radio. Había una música que era música sacra, le decían. Una música de velorio. Música, no sé si hay velorio, en los velorios hay música, pero era la música para recordar que Cristo estaba en la tumba y que nosotros debíamos entristecernos por eso. Pero nosotros entendemos que Cristo no está más en la tumba, porque Él está vivo. Recordamos que Él estaba en la tumba. Recordamos el sufrimiento, pero no sufrimos por su sufrimiento, nos alegramos porque Él tomó nuestro lugar. Pesaj, escuche esta palabra, Pesaj, con J al final, medio que Pesaj, es la Pascua, el Pesaj judío. Y Pesaj quiere decir pasar o saltar. Cuando se estableció la Pascua, era un pacto de Dios y el pueblo. Se estableció porque Israel estaba prisionero durante 400 años en Egipto. Y esos 400 años que tuvo en Egipto, Dios oyó la voz de ellos porque se acordaron. Mira, 400 años estuvieron para acordarse que había Dios. O sea, qué tremendo que es el ser humano. ¿Cómo somos? Tenemos que ir hasta lo último, hasta lo más tremendo de nuestra vida, hasta perder todo, hasta destruir la familia, hasta estar de última para acordarnos que hay Dios. Y ellos se acordaron después de 400 años. Muchas generaciones pasaron hasta que se acordaron que Dios estaba a disposición de ellos. Y ahí oraron y Dios empezó a hacer milagros a través de Moisés. Recuerdan las plagas de Egipto. Y Dios les dijo que los iba a sacar, pero que ellos tenían que guardar ese día como un recordatorio perpetuo. Yo quiero leerles para que usted sepa de dónde viene esto. Éxodo 12, 2 al 13, para que usted se recuerde y si no lo sabía, hoy lo aprenda, porque es importante. Nosotros debemos conocer lo que creemos. Siempre debemos conocer lo que creemos, porque de lo contrario, cualquiera que tenga más autoridad que nosotros nos va a desviar, nos va a hacer correr de nuestra creencia. Éxodo 12, 2 dice: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos. Teniendo en cuenta, si te sobra cordero, acordate de mí. Teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada a fuego, acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas, los intestinos, y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verlas pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocaré a ustedes. Ninguna plaga
no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Fíjese cómo es. Dios le dice que tienen que comer un cordero. No es tan rico porque hay que comerlo con todas las cosas adentro. Tienen que comer hierbas amargas y pan sin levadura. ¿Vio lo que es el pan sin levadura? Es una cosa aplastada. Tenían que comer eso, pero no porque era un manjar, sino que era como un recordatorio del sufrimiento que habían tenido. Amargura, el pan sin leudar, dureza, y el cordero con intestinos, con todo. ¿Por qué? Porque ellos habían pasado un momento muy duro. Y a partir de ahora, pasar, que quiere decir pasar o saltar, pasaban de la esclavitud a la libertad. Dice que ellos estaban preparados, tenían que estar vestidos, listos para salir deprisa. ¿Viste cuando vos estás esperando una mala noticia? O cuando te dijeron, ojo porque está grave, fulano, quédate preparado, y hasta te recostás medio vestido por miedo a que tenés que salir corriendo. Bueno, ellos tenían que estar así, vestidos prácticamente. ¿Por qué? Porque iba a haber un momento que Dios decía ahora, y había que salir de la esclavitud a la libertad, de un estado a otro estado, de un estado malo, terrible, que no podía ni siquiera tener un futuro, a un estado donde había todo un futuro para construir. Porque ellos no querían mucho construir. Ellos querían un futuro seguro, pero a veces nuestro futuro hay que construirlo. Y ahí comienza la historia. Durante todos los siglos el judaísmo festeja el Pesaj. Y entonces usted va a preguntar, ¿y por qué cae en distintas fechas? ¿Por qué se fue corriendo o se va corriendo? Uno cae tantas semanas diferentes que la nuestra. Ese es un problema ya de calendario que le podría explicar. Pero da la casualidad que como Dios tiene, los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son así, en la tecla. Nunca Dios se equivoca. Y nuestro Señor Jesús fue hallado culpable, entre comillas, justo en la Semana Santa judía. Justo en el mismo momento que festejaban la Semana Santa ellos, que estaban por festejar la Pascua, ocurre que Jesús es arrestado, es condenado, todo muy rápido, un juicio tremendamente rápido, un juicio exprés, y lo llevan a la cruz del Calvario, justo en la semana que se estaba festejando el Pesaj de un lugar a otro, la libertad de Israel. Viene y lo condenan a Jesús. ¿Por qué nosotros festejamos la Pascua? Justamente por eso, porque fue en Pascua. Luego en un concilio de no sé qué año, en mitad, en los siglos V, VI, por ahí hubo un sacerdote que no le gustó que nos comparen con los judíos y separó la Pascua. Porque recuerden que a la Iglesia Católica no le gustaba mucho el tema de judío. Entonces separó tantas semanas de diferencia de una fiesta a la otra y permanece hasta el día de hoy. Pero en realidad nosotros deberíamos festejarla el mismo día que los judíos. Pero ¿cuál era el problema? Que el judío te cae en mitad de semana, cualquier día te cae. Y nosotros necesitamos unos días para salir a pasear. No a recordar a Jesús, para salir a pasear. Entonces va a ser mejor que sea jueves, viernes, sábado y domingo. La pasamos bomba. ¿Y Jesús? ¿Y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el recordatorio? ¿Dónde está entender que Jesús fue lastimado, golpeado? Fue a un juicio de mentira donde había gente que hablaba en su contra, testificaba en su contra después que recibieron milagros, que comieron hasta saciarse, que Él levantó muertos, resucitó familiares de aquellos que vinieron y después declararon en contra. Pero era necesario. Porque Dios no deja nada librado al azar. Dice que en un momento estaba el cielo preguntándose, Dios, Jesús y el Espíritu Santo decía, ¿quién irá por nosotros? He buscado en la tierra y no hallo a uno justo, no hay nadie justo.
El hombre no entendió a través de los siglos cuando se establecieron las leyes morales, las leyes de Moisés, que son leyes morales, leyes de ley judiciales, porque son las leyes que se usan para juicios también, hasta leyes sanitarias, pero nadie cumplía la ley. Porque fíjense que en el mismo momento de Jesús, crucifican a Jesús en un momento donde debían estar de celebración. Ya se habían olvidado de la Pascua. Y prefirieron todos ver a un hombre crucificado, muerto en una cruz, que está resguardado en su casa, recordando la Pascua judía. Con el tiempo las cosas van cambiando y van cambiando para mal porque no conservamos lo verdadero, lo justo, aquello por el cual eso fue instituido. Yo no le digo que escuche esa música fea que se escuchaba antes. Yo digo que tenemos que recordar el sacrificio vivo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces se preguntaron a quién enviaremos y Dios vio el Padre vio a Jesús y le dijo: no hay un hombre que pueda hacer lo que nosotros podemos hacer. Y envió a Jesús. Y Jesús vivió en la tierra. A mí siempre me llama la atención por qué fue a morir a los 33 años. Y tengo una explicación teórica mía, no es que lo diga la Biblia, es mía, por favor entiéndalo. Que tuvo que vivir todas las etapas del ser humano. Vivió la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud y la adultez. Y tuvo que superar todas las etapas, venciendo al pecado, venciendo a la tentación, venciendo aún a la misma muerte. Cuando Él venció todas las cosas, dice, fue al madero sin pecado alguno. Como ninguno de nosotros podía, porque la palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Todos pecamos, nadie deja de pecar. Y si vos decís que no pecás, estás mintiéndote a vos mismo. Todos pecamos, pero dice que Él fue sin mancha a la cruz, sin ningún pecado. Fue tentado en todo. Fue tentado en todo. No había internet, pero había mujeres. ¿O creen que las mujeres no lo tentaron? Era hombre, pero Él sin mancha fue a la cruz. Y lo hizo por amor. Porque el amor hace eso. Cuando uno ama, un hombre ama a una mujer ama a un hombre, hay un amor puro, no necesita de otros. Porque sabe que su amor es puro. Y Jesús nos amó tanto, que era tan puro su amor, que no necesitó de nada de lo que el mundo le ofrecía para preservarse y ser santo. Esto es algo que a nuestra mente nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho porque nuestra humanidad nos traiciona. Pero era necesario. Entonces llega el momento de esa crucifixión, de ese dolor, de eso que a veces nosotros en una película que miramos lo vemos y nos conmueve, porque cuando están las imágenes nos conmueven. Yo soy un llorón, pero mal, de todo. Entonces yo, si veo que le están clavando a Jesús, ya tengo una gana de ser Rambo. ¿Viste? Y ya lloro, pero tengo ganas. No te agarran, nos metieron Hollywood tanto en la cabeza que cuando Jesús está en la cruz y le dice: a ver, si sos Dios, bajate de ahí. Yo tengo una gana que baje y lo abofetea todo. Eso es Hollywood, ¿viste? Pero Él se la aguantó. Aunque había legiones de ángeles a su favor y podían bajar en cualquier momento si Él daba una orden, Él se la aguantó y prefirió, por amor, soportar. ¿Por amor a quién? Por amor a vos. Por amor a mí. Lo más extraordinario de todo esto es que aún los discípulos que tuvieron 3 años y medio con Él, que comieron, que durmieron donde Él dormía, que escucharon palabras todos los días, no sabían si creer o no creer. Fue tanto
que Jesús cuando estuvo en la cruz, solo estaba Juan en la cruz y su madre. ¿Y saben por qué estaba Juan? Porque Juan era un nene de 16 años. Preso no iba a ir. Porque si no me parece que Juan también se pegaba al... Porque muchos dicen, no, Juan era re valiente. Era un pibito. Era el más chico de todos. Y ahí estaba Juan. Los demás se fueron. Los demás dijeron, bueno, se terminó todo. Porque usted lea Hechos de los Apóstoles, dice que antes de Jesús se había levantado otros que decían ser el Cristo, pero ninguno resucitó. Cuando esos que se decían ser el Cristo murieron, todos sus seguidores se diseminaron y se fueron. Pero cuando nuestro Jesús murió, sus seguidores, aunque no estaban al lado, seguían expectantes, seguían pensando en aquellas palabras que él había dicho, seguían diciendo en algún momento, él dijo que al tercer día se levantaría. Otro decía, no, pero no lo creo, como dijo Tomás, si yo no lo veo, no lo creo, si yo no toco las manos, no lo creo. Y el otro decía, pero sí, va a resucitar. Y había toda una disensión entre ellos, una discusión. De hecho, dos se cansaron de esperar y se fueron camino a su ciudad. ¿Recuerdan aquellos que iban a Emaús, que era una ciudad que estaba ahí a 15 kilómetros? Dijeron, basta, hoy es domingo, no resucitó. Y Jesús camina al lado de ellos. Como camina al lado nuestro. Y hay momentos que no lo vemos. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cegados por las cosas que tenemos que hacer, por las cosas que tenemos que obtener, por los lugares donde debemos ir. Y ahí iban ellos. Pero hubo unas mujeres. Honro a la mujer. Hermanas, ustedes son bendecidas porque fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado. Jesús siempre honró a la mujer. Siempre. La iglesia evangélica se destaca por honrar a la mujer. De hecho, las mujeres son las que más trabajan en la iglesia, siempre. Así que a mí no me hablen de inclusivo, porque la iglesia ha sido inclusiva toda la vida. Siempre dicen que la iglesia es machista. No conocen la iglesia evangélica. Si no estuvieran las mujeres no haríamos nada. Ellas son el motor. Y ahí estaban las mujeres, porque era sábado. Jesús muere y el sábado se acostumbraba a ir a ponerles ungüento en todo su mortaja, en la cual lo envolvían al muerto y luego se le ponía ungüentos para que no echara olor. Ungüentos de aromáticos. Y las mujeres no pudieron ir el sábado porque el sábado era el día del Señor, el día de descanso. Y prepararon el ungüento con la tristeza, con la congoja que ellas tenían. Y fíjense lo que dice aquí en Lucas 23, 55 al 56 hasta el 7. Le digo así, ya vamos. Dice así, mire. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. José era alguien que pidió, José, no me sale el apellido ahora, o de dónde era. Él pidió el cuerpo y lo llevó a enterrar porque él creía que Jesús era digno de tener una tumba bien. Dice, luego volvieron a casa y prepararon especies aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. ¡Wow! Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor. Por ahora déjalo ahí. Venían con el tachito y de repente ven que la piedra estaba movida. ¡Wow! Imagínense que le temblaría el tachito. ¿Qué pasó? ¿Robaron el cuerpo? ¿Se lo llevaron? Verso 4. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes.
Asustadas se postraron sobre sus rostros, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Aleluya. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué no entendemos esa frase tan maravillosa que Cristo vive hoy? No es algo del pasado, no es algo de hace 2000 años, sino que hoy Cristo está vivo en medio de nosotros. Él conoció la muerte, pero la muerte no lo retuvo. La muerte no pudo contra él. Pablo dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Con eso, ¿qué quería decir Pablo? Te saqué el poder de la muerte. Jesús te sacó el poder de la muerte. Porque estábamos destinados a morir. Pero la resurrección de Cristo hace que nosotros vivamos eternamente y para siempre. Cuando entendemos esto es nuestro pesar, nuestro pasar de un lugar a otro. Los israelitas dejaron Egipto y comenzaron a buscar la tierra prometida. Tenían libertad, pero su libertad era una libertad física ilimitada, porque todavía tenían que conquistar la tierra prometida. Pero nuestra libertad es una libertad espiritual, física y moral, en la cual de un día para el otro empezamos a participar. Cuando vos recibís a Jesús en tu corazón, cuando Jesús entra a tu vida, Él ya te da la libertad, y luego hay un camino para obtener lo que Él quiere darnos. Pero nadie puede sacarte la libertad de tu corazón. Cuando yo entiendo esto, la palabra vive no es una palabra más, sino que la palabra vive suena en mí como un agradecimiento al sacrificio. Hay mucha gente que dice: yo me sacrifico por la familia, yo me sacrifico por esto, por lo otro. Nadie entregó su vida por amor al otro. Jesús lo hizo por amor a gente que ni siquiera lo quería. Lo hizo por nosotros, que muchas veces dimos la vuelta a la espalda, le dimos la espalda. Lo hizo por nosotros, que muchas veces preferimos ni que nos hablen de Jesús. Pero aún así lo hizo por nosotros. Y las mujeres, cuando entraron ahí y vieron a los ángeles, hombres con ropas resplandecientes, le preguntaron: ¿qué hicieron con el cuerpo? Porque pensaron que se lo robaron, pero cuando vieron que eran ángeles, le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué? ¿Por qué vienen preparadas para darle una contención a un muerto cuando Él está vivo? Recuerden que Él les dijo que iba a vivir. Y hoy celebramos eso. No el luto, sino la alegría de que Cristo vive. Cuando vos empezás a entender eso en tu casa, en tu familia, en tu economía, en las relaciones sentimentales, empezás a darte cuenta que Cristo no es una religión, que Jesús no es un domingo ir a la iglesia, que Jesús no es solamente decir: ayúdame cuando estoy destruido, cuando no puedo más, sino que empezás a darte cuenta que tenés que agradecer porque sos un privilegiado. Hay un nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad y se estableció en la cruz, pero se selló en la resurrección, porque la cruz no lo pudo sostener. Una vez me preguntaron, hace muchos años, estábamos por abrir una iglesia en Lomas, y entonces teníamos que alquilar, y normalmente siempre cuando había alquileres yo ponía mi apellido, mi documento, todo. Gracias a Dios que nunca me pasó nada, pero siempre yo poniendo todo. Entonces voy a hablar con la dueña del local, un localcito pequeño, lleno de vidrios adelante. Era re lindo, para mí era lo más lindo que había porque era la primera iglesia que nosotros abrimos. Y la mujer era muy católica, muy católica, llena de santos su casa. Entonces me hace pasar
Y empezamos a hablar y la mujer estaba muy intrigada. ¿Por qué nosotros no adorábamos santos? ¿Por qué nosotros no teníamos a Jesús en la cruz? Todas esas cosas me preguntaba. Entonces empecé a hablarle. Gloria a Dios que se convirtió ella y el marido. Y era la dueña del local y estaba en la iglesia todo el tiempo. Porque Cristo no quedó en la cruz. Le digo, ¿sabes cuál es tu diferencia? Pero no te estoy hablando de religión. Es que todavía miras a Cristo con lástima en una cruz. El flaquito desangrado y con lástima. Pero Él venció la cruz. Tuvo que pasar y tuvo que sufrir, claro que sí. Pero se bajó de la cruz. Y hoy vive y está en medio nuestro. Y ya no vemos al flaquito asustado. Hoy Él tiene ojos de fuego. Hoy Él es maravilloso. Cuando lees el Apocalipsis y la imagen de Jesús, es una imagen tremenda de gloria. No de pobrecito, es de gloria. Y esa imagen es la que tiene que quedar en tu corazón. Porque a vos no te salvó un debilucho, te salvó un poderoso, te salvó un gigante, te salvó alguien que tiene mucho para tu vida. No era un debilucho. Las imágenes conquistaron nuestro corazón. Olvídate de esas imágenes. Que tu corazón lo conquiste el verdadero Jesús. Colosenses 1:13, versión Reina Valera, por favor, porque dice lo que quiero decir. Dice Colosenses 1:13, mira, esto es lo que Dios hizo a través de Jesús. El cual nos ha librado de las potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros vivíamos en las tinieblas. Vos, yo vivíamos en la oscuridad de Satanás. Ay, no me digas eso. Sí. Pero Jesús nos sacó de ese reino y nos trasladó al reino de Él. Un reino donde todo es mejor. Un reino donde no hay muerte ni aflicción. Un reino eterno de gloria. Eso es lo que vino a hacer Jesús en la cruz. No vino a hacer una fiesta más. No vino a llenar rojos el almanaque, sino que vino a salvar nuestra vida, que sin esa posibilidad no podíamos salvarnos. ¿Por qué estamos buscando entre los muertos al que vive? ¿Por qué todavía no te das cuenta que cuando estás en tu casa, Él está ahí? Cuando estás en tu trabajo, Él está ahí. Cuando estás enojado o feliz, Él está ahí. A veces nos hemos hecho tan religiosos que creemos que Dios habita en la iglesia. ¿Y sabe qué es esto? Un galpón. Ni siquiera es un lugar que se preparó para una iglesia. Es un galpón que lo alquilamos y adoramos a Dios en el galpón. Y aquellos que estaban en la cueva y aquellos que hoy se esconden de las autoridades y predican la palabra en cualquier lugar, en las cavernas donde pueden. Todavía hoy en el 21 se sigue haciendo eso. Pero tienen a un Cristo vivo y de poder, un Cristo que todo lo puede. Y sabes que esta es tu Pascua, este es tu salto a la libertad. Jesús mismo venciendo la muerte de cruz. Por eso decir gloria a Dios, porque Él es todo lo que tenés. Él es más que suficiente para mí. Él no solo te da una vida gloriosa en esta tierra, sino que tenés una vida eterna, incomparable a los manjares y a las cosas buenas que hay aquí, incomparable, un lugar celestial donde vas a vivir por siempre y para siempre. A veces no estamos entendiendo esto. Yo quiero decirte, tomate de la mano del Señor, tomate de la mano del Cristo vivo. No solo del que te saca de tus problemas, no solo de aquel que te libra de las aflicciones que está viviendo, sino aquel que te da eternidad, aquel que te amó eternamente para siempre. Amén. Dios bendiga tu vida.